El invierno de 1897 no llegó, se cerró encima del mar como una tapa de hierro. Yo era periodista, y en mi oficio la verdad no se descubre, se raspa. Me enviaron al norte, a un puerto pequeño, con una orden simple y peligrosa, escribir sobre un faro del que nadie quería hablar. En la carta del editor había una frase subrayada con tinta gruesa: dicen que allí la medianoche ocurre 2 veces. No creí una palabra, pero igual empaqué, porque el miedo también vende y, a veces, advierte. Al llegar, el aire olía a sal, a madera húmeda y a una medicina vieja, como si la costa aún recordara la peste. El muelle estaba casi vacío, y el silencio no era calma, era vigilancia. Un hombre con abrigo de lana, manos de tinta y llaves al cinto me observó sin saldar, como si mi nombre ya estuviera escrito en una lista. Usted no es de aquí, y eso se nota hasta en cómo mira el agua. Le dije mi oficio y mi propósito con la voz más neutral que pude, porque en lugares así, una palabra demasiado curiosa se paga. Si viene por el faro, no le bastará con una libreta. Me presentó su cargo con una sequedad administrativa, guardamuelles, custodio de puertas, de horarios y de permisos. En su mano derecha tenía una llave grande y en la izquierda un libro de registros que parecía haber sobrevivido a un incendio. Hay cosas que existen solo porque no constan en ningún papel. La frase me incomodó más que el viento, porque sonaba a doctrina y no a superstición. En este pueblo, cuando algo se escribe se vuelve real, y cuando no se escribe se vuelve eterno. Me mostró la llave sin ofrecérmela, como quien muestra un cuchillo y espera que el otro entienda la cortesía. Esta abre la escalera al sótano del faro, y aún así no aparece en el libro. Le pedí ver el registro y él lo apoyó sobre un barril, con cuidado, como si el cuero pudiera sentir vergüenza. Revisé páginas amarillentas, nombres, cargos, cargas, mareas, y no vi ninguna mención a la llave. No ve, no está, y por eso no se puede devolver. Le pregunté por qué la guardaba entonces, y su mirada se endureció como un puerto helado. Porque si la dejo suelta, alguien baja, y si alguien baja, alguien escribe. Le dije que mi historia sería prudente, que no pretendía acusar, solo narrar, y el hombre soltó una risa sin humor. Las historias no acusan, las historias recuerdan, y eso es peor. Me señaló una pensión en la calle principal, una casa estrecha con ventanas pequeñas, como ojos que se niegan a abrir. Caminé por adoquines húmedos, con el equipaje en una mano y el mar en la otra, porque allí el mar parecía tocarte el hombro. La dueña de la pensión me recibió con una sonrisa educada, de esas que se ensayan frente al espejo. Aquí servimos sopa caliente y preguntas frías, caballero. Me asignó un cuarto en el segundo piso, con una cama dura, una mesa y un espejo ovalado colgado demasiado alto. El espejo tenía una mancha oscura en el borde, como un punto de hollín que no se podía limpiar. Dejé mi abrigo, abrí mi libreta y me obligué a escribir lo primero que vi, para no escribir lo primero que sentí. Por la noche, el pueblo apagó sus luces temprano, como si la oscuridad fuera parte del protocolo sanitario. En el comedor pocos comían y nadie levantaba la voz, como si la peste aún pudiera contagiarse por el sonido. La dueña me sirvió pan, pescado y una taza de té tan negro que parecía una confesión. No se quede despierto cuando el faro haga la pausa. Le pedí que explicara y ella miró hacia el espejo del comedor que reflejaba la puerta como si esperara ver entrar algo. Solo haga caso y no mire la hora. La frase apareció por segunda vez ese día y empecé a sospechar que las supersticiones aquí se transmitían como órdenes. Subí a mi cuarto y, por costumbre, busqué mi reloj de bolsillo, pero me di cuenta de que lo había olvidado en la ciudad. Bajé, pedí uno prestado, y la dueña tardó demasiado en responder, como si consultara con alguien ausente. Puede usar este, pero si se detiene, no lo sacuda. Era un reloj antiguo, pesado, con una tapa de plata arañada por dentro. Al abrirlo vi un número grabado, 1217, como una burla a un destino. Le pregunté por el grabado y ella se encogió de hombros con una tristeza mecánica. Aquí la gente marca lo que quiere olvidar.
Esa noche me acosté sin quitarme los calcetines, porque el frío era una idea que no te soltaba. Me dormí escuchando el mar y el mar sonaba como papel arrugado. Me despertó, sin embargo, un silencio diferente, un silencio que parecía colocarse en la habitación. Abrí los ojos y vi que el espejo de mi cuarto no reflejaba bien la pared de enfrente. Reflejaba una luz blanca, intermitente, que no provenía de mi ventana porque afuera la calle estaba negra. Me senté y miré el reloj prestado, que funcionaba, pero sus agujas temblaban como si dudaran del tiempo. Entonces, el faro, allá en el acantilado, hizo algo que nadie había descrito con precisión. Su luz dejó de girar por un instante, un parpadeo demasiado largo, un vacío luminoso. En ese vacío, el espejo mostró un pasillo que no existía en mi pensión, un pasillo estrecho de piedra. No vi un fantasma, vi una escena, como si el vidrio fuera un archivo. Y, aunque no escuché una voz, sentí una instrucción clara: no mires, lee. Me levanté, me vestí y bajé al muelle antes del amanecer, porque mi miedo ya estaba trabajando. El guardamuelles estaba allí como si no hubiera dormido desde el siglo anterior. Ya dio algo, y ahora cree que vino por voluntad. Le dije que necesitaba entrar al faro, y él apretó la llave dentro del bolsillo, como si fuera un órgano. Le daré la llave, pero no me hará preguntas sobre lo que no se puede desescribir. Le pregunté qué significaba desescribir, y sus labios se tensaron, resignados. Significa borrar sin dejar rastro, y aún así, dejar una mancha. Me entregó la llave, y al tocarla me recorrió un frío distinto, no del clima, sino de la historia. Devuélvamela antes de que llegue la segunda medianoche. Caminé hacia el faro por un sendero que bordeaba el acantilado, con el mar abajo como una fosa abierta. El faro era alto, blanco, y su luz diurna parecía inocente, como si no supiera lo que hacía de noche. La puerta principal estaba cerrada, pero no con cerrojo, sino con cautela. Toqué, y tardaron en abrir, como si el farero consultara con la propia torre. Si viene a ver la luz, ya la ve desde el puerto, y si viene a ver el pasado, no hay ventanas. Era un hombre mayor, rostro curtido, mirada pulida por años de vigilia y una voz que sabía mandar sin elevarse. Me presenté y el farero no se sorprendió, como si el pueblo lo hubiera informado con antelación. Lo esperábamos, aunque nadie lo invitó. Me dejó pasar a la sala principal, una estancia con madera oscura, olor a aceite y un espejo rectangular cubierto por un paño. El paño estaba sujeto con 2 clavos, como si alguien temiera que el espejo se escapara. Noté una caja sobre la mesa, con velas y fósforos, y una fotografía en blanco y negro vuelta boca abajo. El farero me ofreció té sin preguntar mi preferencia, y esa falta de elección me resultó familiar. Aquí la gente hizo lo correcto, y lo correcto no se discute, se repite. La frase era elegante, demasiado, como si ya hubiera sido pronunciada ante un tribunal. Le dije que investigaba rumores, y él movió un dedo, lento, como un metrónomo. Los rumores son la forma que tiene la culpa de pedir audiencia. Le pregunté por la medianoche doble, y su rostro no cambió, pero el aire sí. Hay una hora que no existe, y sin embargo, aquí vuelve cada invierno. Le mostré el reloj prestado, le señalé el grabado 12:17 y por primera vez parpadeó con incomodidad. Ese número no es una hora, es una firma. Le pedí que explicara y él se levantó, caminó hasta el paño del espejo y lo acomodó mejor, sin descubrirlo. No le conviene mirar donde el vidrio recuerda más que usted. Insistí, y entonces su voz se volvió más suave, como si cambiara de idioma sin cambiar de palabras. Le contaré lo suficiente para que se vaya y no lo bastante para que vuelva. Me habló de la peste, de los barcos detenidos, de la cuarentena, de la gente encerrada por miedo y por decreto. Me habló de una caseta de aislamiento junto al faro, una construcción provisional y de una mujer acusada. No dijo su nombre, y esa omisión fue un grito. La llamaron como les convenía y así la hicieron desaparecer sin enterrarla. Le pregunté si murió, y el farero apretó la taza con los dedos, hasta que el té tembló. En este lugar
Morir es lo más simple que le puede pasar a alguien. En el puerto, el guardamuelles me había sugerido hablar con una antigua enfermera. Le pedí al alfarero indicaciones y su expresión se volvió casi irónica, como si hubiera anticipado ese paso. Ella todavía cree que la compasión la absuelve, y por eso habla. Salí del faro con la llave en el bolsillo y con la certeza de que alguien medía mis pasos. Encontré la casa de la enfermera al borde del pueblo, cerca de un pinar que olía a resina y a cosas que se cierran. Toqué la puerta y una mujer de mediana edad abrió apenas con la cadena puesta, como si el aire pudiera entrar armado. Si viene por la historia, ya la contaron, y si viene por la verdad, no le cabe en la boca. Le dije que no buscaba escándalo, que buscaba comprender, y ella soltó un suspiro largo, como un vendaje que se despega. Comprender es una palabra peligrosa porque pide pruebas, y aquí las pruebas se quemaron. Saqué la fotografía que había visto en la mesa del farero, la que estaba boca abajo, porque la tomé cuando él no miraba. Se la mostré y su rostro se puso pálido, pero no de miedo, de memoria. Eso es del día del recuento, cuando nos hicieron poner en fila como si la enfermedad tuviera orden. Le pregunté por los rostros borrados y ella tragó saliva con un gesto infantil. Alguien raspó las caras para que nadie reconociera a los que obedecieron. Le pedí que me dejara entrar y la cadena se quitó con un clic que sonó como una renuncia. La casa olía a jabón y a humo viejo, como si el fuego hubiera sido un método de limpieza. Me senté en una silla frente a ella y vi, sobre la mesa, un sobre a medio quemar con ceniza dentro. La enfermera lo tocó con el dedo, con cuidado, como si las palabras pudieran cortar. Me ordenaron quemar cartas, y yo lo hice, y todavía no sé si obedecía a la ley o al pánico. Me contó que, durante la peste, un barco llegó con fiebre a bordo y el pueblo decidió que la culpa debía tener un rostro. No culparon al mar, ni a la pobreza, ni a la falta de médicos, culparon a la mujer que hablaba sola. Le pregunté por qué hablaba sola y la enfermera miró hacia una pared sin cuadros. Porque esperaba a alguien, y porque en el aislamiento una promesa hace más ruido que un grito. Dijo que esa mujer llevaba un anillo sencillo y que lo giraba una y otra vez como si apretara una cuerda invisible. Cuando giraba el anillo, parecía que estaba dando cuerda al tiempo. Pregunté su nombre y la enfermera negó con fuerza. No lo diga, no lo escriba, porque aquí los nombres son ganchos. Le pedí el motivo de la acusación y ella cerró los ojos, cansada. Dijeron que la vieron en un espejo, que vieron en su cara la señal como si la culpa fuera un reflejo. Le dije que eso era absurdo y ella abrió los ojos con una tristeza impaciente. Por eso funcionó, porque lo absurdo en tiempos de peste se vuelve inevitable. Me contó que, en el faro, había un espejo importante, no un espejo de tocador, sino un espejo de control, una pieza técnica. Me describió cómo reunieron a la mujer frente a ese espejo y cómo la obligaron a mirar. Ella no suplicó, solo dijo que alguien tenía que leer una carta. Le pregunté qué carta y la enfermera tocó el sobrequemado. Una carta donde pedía que, si la señal se daba, se mostrara el registro verdadero, pero el registro nunca apareció. Le pedí que me dejara ver lo que quedaba y ella asintió sin orgullo. Saqué con cuidado un fragmento de papel con letras incompletas y leí lo posible sin inventar lo que faltaba. Entendí, entre huecos, que había un pacto, un compromiso, una promesa ligada a una hora. La enfermera dijo que esa hora era 12:17 y que esa cifra se repitió en los papeles oficiales como un error de imprenta. No es un error, es una marca, y cuando la marca aparece, alguien desobedece o alguien desaparece. Le pregunté quién daba las órdenes y ella apretó el sobre hasta deshacerlo más. No era una persona, era una firma, una inicial, y bastaba para que todos bajaran la cabeza. Me habló de un hombre que escribía con precisión, que no gritaba, que corregía las frases de los demás. Decía que las palabras limpias salvan vidas y con eso justificaba ensuciar manos. Antes de irme, le pregunté por el farero y ella contestó sin mirar. Los fareros cambian, pero el faro guarda los mismos secretos.
Regresé al puerto con el fragmento de carta en la libreta, no pegado, solo copiado, porque no quería cargar cenizas ajenas. El guardamuelles me esperaba y su impaciencia era un reloj sin números. No debió visitar a esa mujer, porque ella todavía cree que hablar repara. Le dije que bajaría al sótano del faro y él se quedó quieto como una estaca. Afar no es el problema es lo que sube como usted. Caminé de nuevo hacia el faro, esta vez con un propósito que ya no era periodístico, era casi contactual. El farero me dejó entrar sin sorpresa, como si la casa también tuviera oído. Le pedí ver el sótano y él me miró como se mira a un enfermo que no cree en su fiebre. Le advertí sobre el vidrio y aún así viene a buscarlo, así empieza la segunda medianoche. Bajamos por una escalera estrecha, de piedra, donde el aire era más antiguo que el edificio. Encendí una vela porque no quise depender de una lámpara moderna y el farero no me lo impidió. Las sombras se movían al ritmo de mi respiración y esa obediencia me dio miedo. Llegamos a una puerta baja y la llave del guardamuelles entró con un giro que sonó demasiado satisfecho. La puerta se abrió y el olor me golpeó, humedad, óxido, madera y algo dulce como papel mojado. El farero no entró, se quedó arriba del último escalón, como si la línea de responsabilidad se dibujara allí. Usted quería un informe, ahí abajo tiene un archivo, pero los archivos también muerden. Bajé solo con la vela y mi libreta, y el sótano se reveló como una habitación que había sido usada para esconder vergüenzas. Vi fotografías clavadas en la pared, muchas, algunas rotas, otras raspadas, y casi todas con el mismo gesto de borrado. En una de ellas, un grupo posaba frente al faro y una figura al borde estaba recortada con cuidado, como si hubiera sido arrancada por alguien metódico. Debajo había una frase escrita con lápiz, no mires la hora, y la tinta estaba corrida por la humedad. En el suelo encontré un reloj roto con las agujas detenidas en 12:17. El metal estaba frío, pero no por el clima, por la intención. Seguí la pared con la mano y sentí una irregularidad, una junta falsa, un hueco que no debía estar. Empujé una tabla y se abrió una rendija y detrás había un espacio estrecho, una habitación escondida dentro de la habitación. Entré agachado con la vela delante y el aire allí era más seco, como si alguien hubiera querido conservarlo. En la pared del fondo, en posición central, había un espejo de cuerpo entero, cubierto de polvo, sin paño, como si lo hubieran dejado a propósito. El espejo no reflejaba mi cara con exactitud, la duplicaba con un retraso mínimo, una incomodidad casi imperceptible. Frente al espejo, sobre una caja, había una llave pequeña y una fotografía sin raspar. Tomé la fotografía y vi a una mujer joven, mirada firme, un anillo sencillo en el dedo y una expresión que no pedía perdón. El anillo estaba ligeramente girado, como si alguien lo hubiera fotografiado justo en el gesto de dar vuelta. Sentí un impulso absurdo girar mi propio anillo inexistente, y esa imitación me asustó más que la imagen. Levanté la vela y vi que, en el borde del espejo, había restos de hollín, el mismo punto que vi en mi cuarto. El hollín no era suciedad, era un sello. Miré el reloj roto, miré el espejo, y entonces la luz del faro, arriba, se detuvo. La pausa no llegó con ruido, llegó con la ausencia de un ritmo, como cuando un corazón olvida latir. La llama de la vela se estiró y el espejo dejó de reflejar el sótano. Reflejó un corredor de piedra, el mismo que había visto en la pensión, y esta vez la puerta al fondo estaba abierta. En el reflejo vi a la mujer más cerca y vi su mano girando el anillo con una paciencia feroz. No levantó la mano para atacarme, levantó el dedo hacia el espejo, hacia la superficie, hacia un punto exacto. Su gesto era mínimo, pero el mensaje era claro: no mires, lee. En el vidrio empezaron a aparecer letras, no escritas, sino reveladas como tinta invisible. La letra era elegante, administrativa, la letra de alguien que se enorgullece de su pulcritud. Decía que la acusada había confesado, decía que había cooperado, decía que el pueblo había actuado con firmeza. Era un informe y era falso, y lo supe porque el espejo lo mostraba como se muestra una cicatriz sin interpretación.
La mujer, en el reflejo, giró su anillo y el texto en el espejo cambió como si esa vuelta moviera páginas. Apareció una carta incompleta con bordes quemados y reconocí las palabras faltantes del fragmento de la enfermera. La carta decía, con claridad cruel, que había sido acusada por conveniencia, que el verdadero origen de la fiebre era otro. La carta también decía que había entregado pruebas al responsable y que éste prometió publicar el registro real si la señal se daba. La señal, decía, sería la pausa del faro en 12:17. La pausa ocurrió, pero el registro no se mostró y la promesa se convirtió en ceniza. En el espejo apareció una inicial al final de la carta, una sola letra, y me acordé de lo que dijo la enfermera. La letra era J. Sentí que la habitación escondida se volvía más pequeña, como si el espejo absorbiera aire. La vela parpadeó y el reflejo mostró una mesa, una pluma y una mano masculina corrigiendo frases. Esa mano escribía la misma idea una y otra vez, lo correcto se repite. Vi al escritor sin ver su rostro, solo su perfil recortado por una lámpara, y reconocí la postura del farero. No porque fueran la misma persona, sino porque eran la misma autoridad. El espejo mostró otra escena, la mujer de pie, y alrededor, figuras que repetían la misma frase como un juramento. La mujer no lloraba, no gritaba, solo giraba su anillo, como quien sostiene el último hilo de sí misma. Y, en el momento en que el faro reanudó su giro, el espejo mostró la puerta cerrándose. Sentí un golpe en mi pecho, no físico, pero sí definitivo, como si alguien hubiera estampado un sello dentro de mí. Di un paso atrás, y mi pie chocó con la caja del espejo, y la llave pequeña cayó al suelo. El sonido del metal fue real, y eso me devolvió por un instante al sótano. Tomé la llave pequeña, sin saber por qué, y el espejo volvió a reflejar mi cara. Mi cara parecía normal, pero mis ojos estaban un poco desasados, como si miraran una hora que no existía. Subí los escalones con prisa, y arriba el farero me esperaba, inmóvil. Ya está, ya leyó, ahora se cree testigo. Le pregunté quién era J, y él sonrió sin dientes. Es la inicial de quien firma, sin exponerse, y eso puede ser cualquiera con un escritorio. Le dije que el informe era falso, que la carta decía lo contrario, y su voz se volvió más firme. Los informes no se miden por su verdad, se miden por su utilidad. Le dije que escribiría mi versión y por primera vez vi ira en su serenidad. Su versión será corregida. Salí del faro con la llave del sótano y con la llave pequeña y sentí que llevaba dos puertas, una de piedra y otra de papel. En el camino hacia la pensión, el viento empezó a traer un sonido extraño, como páginas que se pasan solas. En mi cuarto, el espejo ovalado se gira con su mancha, pero ahora la mancha pareciera más grande. Me senté a escribir, con la mano temblando no por miedo, sino por urgencia. Quise empezar con una frase contundente, pero mi pluma escribió otra cosa, una frase demasiado limpia. Quise escribir que el pueblo ocultó un crimen, pero la tinta tazó, el pueblo actuó con firmeza. Me detuve, respiré y volví a intentar, y la pluma insistió, lo correcto se repite. Me levanté de golpe, porque no era bloqueo creativo, era invasión. Miré el reloj prestado, y las agujas avanzaban, pero cada vez que cruzaban las 12, temblaban. Abrí mi libreta donde había copiado el fragmento de carta, y vi que faltaban palabras, como si alguien hubiera borrado la mitad de mis notas. En lugar de frases, había espacios en blanco, silencios de papel. Bajé al comedor y pedí ayuda, pero la dueña me miró con una pena entenada. Aquí los blancos se dejan a propósito, para que cada uno ponga lo que conviene. Le pregunté si alguien había entrado a mi cuarto, y ella negó con un gesto rápido, demasiado rápido. Nadie entra, y por eso nadie es culpable. Salí al muelle con la llave pequeña en la mano, sin plan, solo con intuición. El guardamuelles estaba allí, y al verme, bajó la mirada hacia mi bolsillo como si oliera metal. Devuélvame lo que no le pertenece. Le devolví la llave del sótano, y él no la tomó enseguida, como si temiera tocar mi miedo. ¿Y la otra llave, la que nadie registra, la que abre en papel?
No respondí, porque yo mismo no sabía qué abrirla, pero él sí. Esa llave abre el cajón donde se guardan las versiones que no convienen. Le pregunté quién corregía las historias, y él miró alrededor, al mar, a la madera, a la nada. No es una persona, es un método, y el método tiene inicial. Le pregunté si era J, y el guardamuelles apretó la mandíbula. J es la manera de decir, yo no fui y fue el documento. Le dije que no aceptaría que me corrigieran, y él me observó como se observa a alguien que insiste en respirar bajo el agua. Ya lo corrigieron, solo que todavía no lo ha leído. Volví a la pensión, subí y encontré bajo mi puerta un papel doblado. Lo abrí y vi 3 líneas, escritas con una caligrafía impecable. Decía que devolviera la llave, que no mirara el espejo y que no escribiera el informe. Lo peor fue que el papel olía a humo viejo, el mismo humo de la casa de la enfermera. No era una amenaza de afuera, era un recordatorio de adentro. Busqué a la enfermera de nuevo y ella me recibió sin cadenar esta vez, como si ya no tuviera nada que proteger. Le están quitando palabras, ¿verdad? Asentí y ella se apoyó en la mesa, cansada de anticipar tragedias. Eso le pasó a ella. Primero le quitaron el nombre, luego la versión, y al final le quitaron el futuro. Le mostré la llave pequeña y su rostro se tensó. Eso no es una llave, es un permiso para borrar. Le pregunté cómo detenerlo y ella tragó saliva como si el consejo fuera un veneno. Tiene que hacer lo contrario, tiene que dejar una marca que no se pueda limpiar. Le pregunté qué marca y ella miró mi libreta, mi pluma, mi pulso. Escriba la hora, muchas veces en sitios distintos, sin explicación, y así el método se delata. Le dije que eso sonaba a locura y ella sonrió con una amargura calmada. Aquí la cordura siempre fue un instrumento. Volví a mi cuarto y me senté frente al papel en blanco con la sensación de estar ante un animal que finge dormir. Empecé a escribir y esta vez no escribí una historia, escribí una cifra. Escribí 1217 en el margen, en la esquina, en el encabezado, como una mancha voluntaria. Cada vez que la pluma intentaba corregirme, yo volvía a la cifra y la cifra resistía. Entonces, el faro hizo la pausa y supe que la segunda medianoche había llegado. Miré el reloj prestado y por primera vez sus agujas se detuvieron exactamente en 12:17. El aire de mi cuarto se volvió más pesado, como si alguien hubiera traído una carpeta mojada. El espejo ovalado mostró el mismo corredor de piedra y al fondo una puerta. En el reflejo vi a la mujer más cerca y vi su mano girando el anillo con una paciencia feroz, con la misma paciencia de siempre. No me miró a los ojos, miró mi papel. Comprendí que no quería mi miedo, quería mi testimonio. De pronto, mi papel se llenó de espacios en blanco, como si la tinta se evaporara. Las frases que había logrado escribir desaparecieron, pero la cifra quedó. El espejo mostró una mesa de oficina, una mano masculina y la misma inicial al pie de un documento. Vi cómo esa mano tachaba nombres, cómo convertía personas en huecos. Vi también cómo alguien guardaba un anillo en un cajón, como si guardara una llave de carne. Sentí una rabia limpia y esa rabia, por rara vez, me dio claridad. Arranqué una hoja y le escribí solo una oración, con toda la fuerza de mi puño. Escribí que el pueblo mintió, que el informe fue falsificado y que la señal de 1217 fue una trampa. La tinta se mantuvo y el espejo pareció oscurecerse, como si el vidrio frunciera el ceño. En el reflejo, la mujer giró su anillo más rápido y vi, por un instante, algo más allá de su hombro. Vi figuras sin rostro, una multitud de sombra, no espíritus, sino testigos entenados. Sus bocas se abrían y cerraban en el mismo ritmo, repitiendo la misma frase sin sonido. Entendí que la maldición no era la mujer, era el coro. La mujer, sin embargo, no estaba atada al coro, estaba atada al papel. De pronto, la luz del faro volvió a girar y el reloj prestado empezó a correr de nuevo, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, fui al muelle para enviar mi informe por barco porque no confiaba en el correo del pueblo.
El guardamuelles me esperaba con un sobreoficial con sellos con apariencia de normalidad. Su editor recibirá esto, y usted también, porque lo suyo ya fue archivado. Abrí el sobre y encontré una copia mecanografiada de mi informe, pero no era mi informe. Era una versión limpia, correcta, prudente, que llamaba al asunto una leyenda local sin fundamento. En esa versión, la peste era una excusa histórica y la mujer una figura indefinida sin nombre. Mi rabia subió y el guardamuelles me detuvo con una mirada. No lo rompa aquí, porque aquí todo lo que se rompe se vuelve prueba. Le señalé que habían omitido mis frases y él encogió los hombros. Las frases son varos, se moldean, pero las cifras no siempre. Bajé la vista a la hoja mecanografiada y vi algo que me heló. En el margen inferior, como un error tipográfico, como una mancha, estaba impreso 1217. Nadie en el pueblo podía borrar esa cifra sin admitir que era una instrucción. Supe que la mujer había logrado lo que quiso, no mi compasión, sino una grieta en el método. Fui al faro por última vez, porque necesitaba ver si el farero reaccionaba a la marca. Me abrió sin demora, como si el edificio hubiera contado mis pasos. Se le nota en la cara, ya ahora aprendió cómo funciona la corrección. Le mostré la copia limpia con la cifra en el margen, y él la tomó con 2 dedos, como un objeto contaminado. Los errores también se administran. Le dije que esa cifra no era error, era prueba, y el farero me devolvió la hoja sin leerla entera. Usted cree que prueba es lo que muestra, pero aquí prueba es lo que el pueblo acepta. Le pregunté por la mujer, y él sonrió, muy leve, como si recordara un trámite. Ella quería que la miraran y ya lo logró. Ahora usted la mira por todos. Le dije que ella no quería ser mirada, quería ser leída, y por primera vez el farero perdió la calma. No use esa palabra aquí. Bajé la voz y aún así repetí la palabra, leer, y sentí que el edificio se tensaba. El farero me llevó a la sala donde estaba el espejo cubierto por el paño. El farero quitó los clavos con una paciencia quirúrgica, como quien abre una herida por protocolo. Descubrió el espejo y yo vi mi rostro, pero detrás, en el reflejo, vi una sala distinta. Vi la caseta de aislamiento, vi una cama, vi vendas, vi una vela y vi a la mujer sentada. Ella giraba su anillo y en la pared había un papel clavado con una inicial al pie. La inicial era J, grande y segura, como si fuera un sello de propiedad. El farero habló con una voz baja, controlada, como si temiera que las palabras se le escaparan. Las iniciales son útiles porque nadie va a prisión por una letra. Le dije que yo sí podía escribir el nombre completo y el farero me miró con una tristeza dura. Usted no tiene el nombre, usted solo tiene el hambre. Quise insistir, pero el espejo cambió de nuevo, como si no tuviera paciencia para mi orgullo. Vi mi libreta, la vi sobre mi mesa de la pensión y vi una mano que no era la mía pasando páginas. La mano giró un anillo. Sentí un frío en el dedo y entendí que la mujer no estaba solo en el vidrio, estaba en la repetición del gesto. Aparté la vista y el farero cubrió el espejo de golpe, como si cerrara un ataúd. Se va hoy antes de que el pueblo decida que usted también es una causa. Salí del faro y bajé al puerto con una claridad amarga. En mi bolsillo, la llave pequeña pesaba más que la grande, porque la pequeña abría el silencio. Busqué al guardamuelles para devolvérsela y no lo encontré en su puesto. Pregunté y la gente evitó mis ojos como si mi pregunta tuviera fiebre. Volví a la pensión y la dueña me entregó una carta sin sello. Se la dejaron en la madrugada y nadie la vio dejarla. La abrí y era una copia del fragmento quemado, pero más completa. La letra era la misma del espejo, la letra impecable del método. Decía que, por el bien del pueblo, toda versión debe quedar unificada. Decía que el periódico recibiría la versión correcta y que yo recibiría el honor de haber participado. Al final había una inicial. La inicial era J, según el papel. Sentí un impulso de gritar, pero sabía que el grito sería solo otra frase para corregir.
En cambio, me senté y escribí en el reverso de la carta la cifra 1217 una y otra vez. Luego, con la llave pequeña, abrí el cajón de mi mesa, un cajón que no sabía que estaba cerrado. Dentro encontré hojas limpias, mecanografiadas, listas para reemplazar lo que yo escribiera. Encontré también una fotografía nueva, como si alguien la hubiera puesto allí para mí. Era la mujer joven, de frente, y en el borde de la foto había una nota. La nota no decía un nombre, decía una instrucción, lee. En ese instante comprendí que no me estaban persiguiendo para callarme, me estaban reclutando para repetir. El método necesitaba un narrador, alguien de fuera, alguien creíble, alguien que dijera lo mismo con acento distinto. Una noche, recibí en mi buzón una fotografía sin remitente. Era la misma mujer, pero esta vez el borde estaba raspado, como si alguien intentara borrarla de nuevo. En la parte trasera, el lápiz, había una frase corta. No mires la hora. Me temblaron las manos, porque yo ya sabía que mirar la hora era el anzuelo y escribirla, la única defensa. Abrí mi libreta, escribí 1217 y esa cifra pareció calmar el aire, como si el número tuviera autoridad. En el espejo del pasillo vi por un instante el corredor de piedra y al fondo una mesa con papeles. Vi una pluma, vi una mano, vi el gesto del anillo y entendí que alguien seguía redactando mi vida. Me senté y escribí una carta dirigida a nadie, porque en estos casos el destinatario es el propio papel. Escribí que no aceptaba ser un instrumento, que no aceptaba repetir una versión ajena, que quería el nombre real. Dejé la carta sobre la mesa y apagué las luces. En la oscuridad, escuché el sonido más leve, como una uña sobre metal. No era un ruido, era una idea, el anillo girando. Al día siguiente, encontré mi carta reescrita, con frases más limpias, con menos emoción, con más obediencia. Al final, en lugar de mi firma, había una inicial. La inicial era J, tal como aparecía en la versión de vuelta. Sentí náusea, porque ya no era el pueblo corrigiéndome, era el método instalándose en mi casa. Entonces hice lo único que no podían convertir en prosa correcta. Llené las paredes de mi estudio con hojas que solo decían 1217, sin explicación, sin argumento, sin adjetivos. En el centro de cada hoja dibujé una línea fina, como una grieta, porque quería que el método recordara su fallo. Esa noche, el espejo del baño se agrietó solo, una línea delgada que imitaba mis dibujos. En el reflejo, la mujer apareció de pie, más nítida que antes, y por primera vez vi sus ojos. No eran ojos de amenaza, eran ojos de cansancio. Su mano giró el anillo y el gesto se hizo lento, como una despedida o una invitación final. En el espejo apareció una palabra, una sola, como si el vidrio por fin hubiera decidido darme una pieza concreta. Era un nombre, breve, escrito sin adornos. No lo diré aquí porque entendí la regla tarde, los nombres son ganchos. Pero lo escribí en mi libreta, junto a la cifra, junto a la inicial, junto al gesto. En cuanto lo escribí, el aire de mi apartamento se alivió, como si alguien hubiera soltado una carpeta pesada. La mujer, en el espejo, dejó de girar el anillo. El espejo, por primera vez en semanas, reflejó solo mi rostro, sin corredor, sin puerta, sin mesa ajena. Creí que había terminado, y ese fue mi error más común, confundir un cierre con un descanso. A la mañana siguiente, compré el periódico y vi un pequeño recuadro en la sección de correcciones. Decía que, por un error de imprenta, en un artículo anterior había aparecido una cifra sin relación con el contenido. La cifra era 1217, según el recuadro. Debajo, con letra diminuta, aparecía una inicial. La inicial era J en letra diminuta. La corrección no borraba la marca, la explicaba, y al explicarla, la normalizaba, y al normalizarla, la volvía ley. Comprendí que el método era más grande que mi historia, más grande que el faro, más grande que una mujer sin nombre. Era una forma de domesticar el horror, convertirlo en párrafo, en nota al pie, en versión correcta. Esa noche, antes de dormir, puse una vela frente al espejo, no por ritual, sino por terquedad.
Miré mi reflejo y dije en voz baja que no repetiría nada que no entendiera. El espejo no me respondió, pero vi en mi propio dedo el gesto del anillo girando como un tic aprendido. Mi mano giró sola y en esa vuelta sentí que el método sonreía sin dientes. Apagué la vela y me fui a la cama con una certeza vible. No era la mujer la que seguía conmigo, era la técnica de borrar, y yo ya sabía demasiado para ser inocente. Por eso escribo esto con frases quebradas, con manchas, con pausas, porque la pulcritud le pertenece a J. Si usted escuchó hasta aquí, ya no es solo oyente, ya es testigo. Y si alguna vez, de noche, mira un reloj y lo ve detenerse en 12:17, no confíe en su espejo, confíe en su papel. Porque el papel, cuando se mancha, acusa mejor que un grito. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si le gustó, deje su like, suscríbase al canal y cuéntenos en comentarios qué habría hecho usted ante una hora que no existe. Si quiere apoyar el canal, puede donar usando el código QR en la esquina inferior derecha del video, el enlace en la descripción. En la descripción también encontrará enlaces a otras obras de una serie totalmente distinta, por si quiere seguir escuchando más historias. Hasta la próxima y le espero en el siguiente relato.